Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Despiertos? ¿Sí? El cambio de horario forza un poco. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Seguimos con la serie de Marcos. Queremos terminar ese libro, si Dios permite, hasta fin de año. Marcos 8, 27 al 38. El sermón de hoy se titula No hay gloria sin cruz. Así como no hay progreso sin trabajo. No existe tal cosa. Marcos 8, 27 al 38, y leemos así. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, atento, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Yo quiero que esta parte lo leamos con mucha imaginación. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O a reprenderle, dice otra versión. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quieran salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es palabra de Dios. Según algunos estudiosos de este evangelio, el evangelio de Marcos está dividido en 2 partes. Quiero que lo memoricen, lo visualicen. Desde el capítulo 1 al capítulo 8, 26, Marcos plantea la pregunta de si Jesús realmente es el Hijo de Dios. Si es el Mesías prometido, esperado por tanto tiempo por el pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 11 hasta el final, Marcos se enfoca más bien de cómo Jesús vino a ser ese rey mesiánico, narrando con todo detalle la semana que Jesús iba a ser crucificado. Ahora veremos que justo en medio de estos 2 bloques está nuestro texto que vamos a estudiar. ¿Lo pueden visualizar? 2 bloques. En el medio está nuestro texto, donde el Señor Jesús va a responder 2 preguntas formuladas por el Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué vino a hacer Jesús?
Y estas dos preguntas quiero que tengas en mente para ir desarrollando el tema. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús? Los que conocen la bisagra de la puerta, más o menos esa es la ilustración de este libro. Este texto que nosotros vamos a estudiar es el hierrito que ataja las dos partes. Es el centro de este libro. Marcos nos dice en el verso 27 que ellos estaban en las aldeas de Cesarea de Filipo. ¿Y dónde era eso? ¿Qué era eso? Según el mapa, está al norte de Palestina y este lugar estaba poblada mayormente por gentes que no eran judías, gentiles. Era uno de los lugares más idólatras del tiempo de Jesús. Y es en ese escenario, es en ese contexto que el Señor va a tratar el tema de su identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y aquellos que Él sanaba, Él les decía, les encargaba expresamente que no hablen de Él. Pero ahora ha llegado el momento y la pregunta a sus discípulos es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta, mis queridos hermanos, es la más crucial. Es el más importante. Porque trasciende lo eterno, mi amigo, mi hermano, joven, adolescente que estás hoy aquí. No le veo a algunos ahora, pero lo que tú creas y pienses de Jesús impactará profundamente aquí y ahora tu vida y decidirá tu eternidad el día que partas de esta tierra. Lo que tú creas de Jesús. Si has creído bien, si has creído al Jesús correcto, porque hay mucho Jesús últimamente, esto va a decidir tu eternidad, o en el cielo o en el infierno. Es una pregunta que nadie puede evitar, y aunque lo eviten, eso ya es una respuesta en sí. Nadie puede decir: a mí no me importa, me importa quién es Jesús. Eso también ya es una decisión que va a determinar tu eternidad. Supongamos que nosotros lanzamos una encuesta con esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Sin dudas, vamos a recoger un montón de buenas opiniones sobre Jesús. Sin dudas. Difícilmente vamos a encontrar gente que hable mal de Jesús. Pero esas mismas personas vamos a encontrar que nunca rindieron su vida a Jesús, ni le conocen como Señor, lo cual es totalmente contradictorio. ¿Cómo vamos a hablar bien de una persona? ¿Cómo vamos a decir que Él es el Salvador, que Él es el Creador, que Él es el Señor, que Él es el Dios, y vivir totalmente de acuerdo a lo que declaramos o declaran nuestros labios? Y este era precisamente el problema de mucha gente que seguía al Señor en esa época. En esa época había muchas opiniones muy buenas sobre Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Pero no le conocían. No le conocían como Dios, no le reconocían como Señor, no le reconocían como Dios. Ahí estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban un montón de gente. Eso sabemos por el tipo de respuesta que encontramos a la pregunta de quién es Jesús, versículo 28. Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros, algunos de los profetas. Ellos, esta gente, tenían en alta estima a Jesús. Tenían en alta estima a Jesús. Le comparaban con los mejores profetas. De hecho, que te comparen con Juan el Bautista, que te comparen con Elías, que te comparen con algunos profetas, era una honra demasiado grande.
Miren con quiénes lo comparaban. Estas comparaciones eran muy honorables, pero menos para Jesús. No era suficiente que la gente diga o que la gente le compare con los grandes profetas. Pero ahora Jesús hace otra pregunta y enfocada solo a los discípulos, y es acá donde entramos nosotros en acción. Nosotros que estamos hoy acá. Hay muchos que no vinieron hoy, pero los que estamos acá, esta pregunta va directamente a nosotros, que nos consideramos discípulos de Cristo, seguidores de Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús? Jesús dice, ya sé lo que la gente piensa de mí afuera. Allá afuera. Pero ustedes, ¿qué piensan acerca de mí? Y esta pregunta dio lugar a la declaración más grande que hombre alguno haya hecho sobre Jesús hasta el momento. Hasta el momento no había una declaración más grande que algún hombre haya hecho sobre la vida de Jesús. Y el más tosco y el que más metía la pata cuando hablaba, hablando en representación del resto, Pedro responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Por ahí nosotros escuchamos esta frase hoy y no nos suena, no tiene un significado impactante para nosotros, pero para la gente de aquella época que escuchaba y que vivía con las profecías de que en algún momento iba a venir alguien, un Cristo para salvar a Israel, eso habrá sido un tremendo impacto. Imagínense al resto de los apóstoles escuchando esto. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo. Finalmente, ese Mesías que se había profetizado por miles de años está aquí. La salvación de Israel y la del mundo entero estaban resumidas en estas 4 palabras. Tú eres el Cristo, el Mesías, el escogido. Increíble, ¿verdad? Que un impulsivo Pedro, como dije, el que siempre metía la pata cuando hablaba, diera en el clavo al fin. Al fin le dio el clavo. Al fin dijo algo coherente. Pero en el relato de Mateo, Jesús no le alaba a Pedro, sino a su Padre por haberle revelado a Pedro esta verdad absoluta. No es que Jesús le dijo a Pedro, bien Pedro, qué inteligente Pedro. No. Jesús alaba al Padre por esta revelación. Esta declaración era tan contundente, tan trascendental, que el Señor promete edificar su iglesia sobre esta declaración. Tú eres el Cristo. Sobre esta piedra, dice en Mateo 18, voy a edificar mi iglesia. Sobre esta verdad. No era sobre Pedro. Pedro era una piedrita. Cristo era la piedra angular. Si Dios no le hubiera revelado a Pedro quién era Jesús, hubiera sido imposible que Pedro saliera a esa conclusión. Esto es una prueba de que si Dios no se revela en el corazón del ser humano, escúchenme bien, hermanos, esto es algo fundamental de entender. Para que Pedro haya declarado que Jesús era el Cristo, Dios tenía que abrirle el entendimiento. Dios le reveló. La salvación sería imposible, hermanos, si Cristo no se revela a nosotros. Si Dios no revela en nuestro corazón nuestra naturaleza, nuestro estado pecaminoso, y quién es el que nos puede salvar de esa naturaleza. Es imposible la salvación, humanamente hablando. Así que, hermanos, aquellos que tenemos
familiares inconversos, hijos inconversos. Clamemos al Señor para que el Señor sea el que se revele en el corazón de esas personas. Porque nosotros no tenemos ninguna oportunidad, ningún poder de convencimiento. Así como pasó con Pedro. Así como tú y yo estábamos en una oscuridad total e incapaz de desear a Dios cuando se reveló a nosotros por gracia. Lo que Pedro está diciendo aquí es, finalmente, había llegado aquel sobre el cual se profetizó tanto. Él es el Cristo, Él es la simiente de la mujer prometida ahí en Génesis 3:15. Que finalmente derrotaría a la muerte, el Salvador del mundo. Jesús no era un ser humano cualquiera. Jesús no era un ser humano cualquiera. Él era 100% Dios y 100% hombre. Él era único en su especie. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era un cordero más, era el Cordero en mayúscula. Y en esta mañana, una vez más te pregunto, a ti, joven, adulto, hermano, amigo, los que estamos presentes, no está de más hacernos un autoanálisis. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No te estoy preguntando qué piensan tus padres. ¿O qué piensan tus abuelos, tus tíos, tus amigos, tus vecinos? No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando a ti. Yo me tuve que preguntar eso. Lo único que importa aquí ahora mismo es lo que tú pienses acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Tal vez ahora mismo estás pensando o están pensando, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él es el Señor. Yo creo que es el Cristo. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué sigues viviendo como si tu vida te perteneciera? Si creemos eso, ¿por qué seguimos viviendo en muchas áreas de nuestra vida como si eso no fuera verdad? ¿Por qué sigues tomando decisiones egoístas? ¿Por qué yo sigo tomando decisiones egoístas? Si Cristo es el Señor, si Cristo es Dios. Ahora, esta declaración de Pedro estaba incompleta todavía. Ya sabían quién era Jesús, pero no sabían para qué había venido. ¿Para qué había venido este Cristo? En el versículo 30, el Señor les advierte tajantemente que no dijesen esto de Él a ninguno. Por el momento Jesús les dijo, no cuenten todavía lo que ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque Él debía morir primero en la cruz y solo después el mensaje del Evangelio estaría completo. ¿Se acuerdan? Por eso era el que al que le sanaba le decía, no cuentes a nadie, porque el mensaje todavía estaba incompleto y la gente iba a ir a contar solamente el milagro, la parte milagrosa de Jesús, y iban a dejar a un lado la parte más importante, que era la salvación de la persona. Entonces por eso Jesús le decía, cállense todavía no está completa la obra. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, ya que vimos su identidad. Ahora, ¿quién es Jesús? Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús? Verso 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario. Hermanos, esta palabra tenés que subrayar en rojo en tu Biblia. Necesario. ¿Qué es necesario? Es necesario comer, es necesario dormir. Era necesario, hermanos, la muerte de Jesús era nuestra necesidad. Dice, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Pero nos damos cuenta que
Los discípulos no estaban prestando mucha atención a esto tampoco, más adelante. Y esto debió ser como un balde de agua fría para los discípulos. Acababan de descubrir el Cristo, el que vencería el pecado y enderezaría lo que el pecado torció. Y ahora Él les dice, yo tengo que sufrir mucho, tengo que morir. Pero como que se quedaron solamente con eso de que Él se iba a morir. Se olvidaron de la última parte donde Él dijo, yo después me voy a resucitar. Y una vez más, hermanos, era necesario. ¿Notaron esa palabra ahí? Necesario. No dice simplemente que Él debía morir o que lo iban a matar, sino que era necesario. Tengo que morir. Tengo que. Su muerte era nuestra necesidad. Y si Él no moría por nosotros, hermanos, nosotros teníamos que pagar con la muerte eterna nuestros pecados. Esto es serio. Esto es serio. Esto es algo que trasciende lo eterno. Todo ser humano tiene una deuda que no puede pagar, pero a la vez tiene que ser cobrada. Todo ser humano tiene una deuda que no puede pagar, pero a la vez Dios tiene que cobrar. ¿Cómo es eso? Te tengo que cobrar, pero no tienes cómo pagarme. El Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, decidió voluntariamente asumir nuestra deuda. Es por eso que, ¿cómo podemos nosotros avergonzarnos de Cristo? Solo aquellos que no entienden la salvación, no entienden el precio que Jesús pagó por él, puede sentir desprecio o vergüenza por la fe, por la persona de Cristo. El Rey haciéndose siervo para dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia. Alguien dijo una vez que solo Dios nos podía salvar de Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, también dice Romanos. Pero esto no es toda la historia. El Señor resucitó y esto lo cambia todo. Eso cambió todo el panorama. Pedro tenía razón en cuanto a la identidad de Jesús, pero aún le faltaba piezas para completar el cuadro. El verso 32 dice, esto les decía claramente. Es decir, el Señor no estaba hablando en parábolas o algo así. Y la segunda parte del verso 32 dice que entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle o reprenderle. Usemos la imaginación. A mí me gusta imaginarme la escena. Yo al hacer el mensaje me imaginaba cómo pudo haber sido la escena. Jesús le dice a Pedro, yo tengo que sufrir mucho y morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿puedes venir conmigo un ratito? Tengo algo que necesitas oír. Estás tomándote muy en serio este tema del papel del Mesías. Y comenzó a reprenderle, dice. Increíble, ¿verdad? La criatura reprendiéndole al Creador. La criatura enseñándole al Creador lo que tiene que hacer. Esta palabra es muy fuerte, hermanos. Esta palabra reprender se usaba mucho para expulsar demonios. Y Pedro lo utiliza con Jesús. ¿Hasta dónde llega nuestro atrevimiento, no? Podríamos decir que Pedro casi le pega a Jesús por su atrevimiento. En el texto de Mateo 16, 22, el texto paralelo a esto, Pedro le dice, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera te acontezca esto.
Lo que Pedro no sabía es que si Jesús le hubiera hecho caso a su consejo, todos estaríamos condenados al infierno. Es lo que Pedro no podía ver. Si Pedro podía ver esto, Pedro tranquilamente pudo haber dicho: Señor, adelante. Como aquellos fariseos religiosos que le decían a Jesús: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si ellos supieran que si Jesús bajaba de esa cruz, todos estaríamos condenados al infierno. En ese momento, Pedro no estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús en su sufrimiento. Pedro seguramente ya se imaginaba lo que se estaba viniendo. Seguramente Pedro dijo: el sufrimiento de Cristo va a involucrar nuestro sufrimiento. Y él no estaba dispuesto en ese momento a seguir a Jesús en el sufrimiento. Así es que, ¿para qué, Jesús? ¿Para qué? ¿Estamos demasiado bien así? ¿Tienes popularidad? ¿Tienes mucha gente que te quiere? ¿Estamos nosotros los 12? ¿Para qué? Así que Pedro dice: no hay otra alternativa que hacerle cambiar de dirección a Jesús. Hacerle cambiar de rumbo en su intención de morir. Y hermanos, díganme una cosa. Esto no es un cuadro de nuestra propia vida espiritual. ¿No te ves reflejado en Pedro? Yo sí me vi reflejado en Pedro. Si bien le reconocemos como Dios, le reconocemos como Señor y Salvador, cuando sus planes no encajan con los nuestros, comenzamos a reprender a Jesús. ¿Y saben cómo lo hacemos? Con nuestra actitud de desaprobación. Él dice: así tiene que ser, y nosotros bajamos la cabeza y con eso le estamos reprendiendo, con nuestro descontento. Así que él mismo, el que hace un momento había declarado la verdad más crucial sobre Jesús, ahora la voz de Pedro estaba haciendo eco de las palabras de Satanás. Ahí en el monte de la tentación, en Mateo 4, ¿cuál era el mensaje de Satanás para Cristo? Gloria y reino sin cruz, y corona de gloria sin sufrimiento. Ese era el mensaje de Satanás para Jesús ahí en la tentación de Mateo 4, cuando el Espíritu Santo le lleva a Jesús para probarlo. Dice el verso 33: pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, imagínense que estaban más o menos a unos cuantos pasos Pedro y Jesús en esa conversación. Entonces Pedro y Jesús cara a cara, los discípulos ya, Jesús mira al resto y vuelve su cara a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y acá, hermanos, estamos dos grupos solamente: los que ponen su mirada en las cosas de Dios y los que ponen su mirada en las cosas de esta tierra. No hay un tercer grupo. O pertenecemos al primero o pertenecemos al segundo. Esta reprensión de Jesús tenía el propósito de mostrarle a Pedro que solo existen dos maneras de hacer las cosas. O es en la manera de Dios, que siempre será mejor, siempre, aunque te parezca incómodo, o a la manera del hombre, que siempre será catastrófico. Nosotros somos malísimos para tomar decisiones que valen la pena, espiritualmente hablando. Hoy en día, en el área especialmente
sexual, Satanás susurra a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? ¿Para qué casarte, por ejemplo? Si el matrimonio ya pasó de moda, es muy anticuado. ¿Para qué serle fiel a una sola persona cuando tenemos tanta variedad? ¿Para qué ponerte la soga al cuello? Te dicen tus amigos, ¿verdad? Cuando puedes disfrutar de lo mismo sin hacer todo esto. Esto es un susurro satánico que todos en algún momento hemos escuchado. Estas mentiras satánicas suenan tan convincentes que muchos, incluso cristianos, lo terminan practicando, que es el sexo antes del matrimonio, o adulterio en el caso de los que ya estamos casados. Demasiado lógico suena. ¿Por qué? Y bueno, justamente esa es la manera del mundo, la manera del diablo. Y en la palabra de Dios encontramos la manera de Dios. Y los cristianos anhelamos, deseamos actuar a la manera de Dios. Porque es lo mejor, siempre será lo mejor. La sugerencia de Pedro a Jesús no era para nada compasiva. Sonaba muy compasiva, ¿no? Pero era totalmente diabólica. Era totalmente diabólica. Una predicación o un evangelio que te ofrece gloria y una corona sin cruz es un mensaje diabólico que nace del mismo infierno. Y Satanás siempre va a disfrazar la mentira de tal forma que suene muy lógico y que suene como verdad. En el caso de Pedro, le dijo a Jesús: ten compasión de ti. O sea, acudió a esa falsa compasión. Jesús no cayó en esa trampa, obviamente, porque Él era Dios. Ese es el problema de los voceros del Evangelio de la Prosperidad, que sí o sí tenemos que mencionar cada tanto en este púlpito, porque es un problema latente que tú y yo, o lo que somos de esta iglesia, podemos caer. Podemos escuchar un mensaje lindo, un mensaje que nos motiva, pero no es el Evangelio. No es el Evangelio bíblico. Es el problema de los voceros del Evangelio de la Prosperidad, y voy a citar por nombre algunos para que no quepe la menor duda. El problema de los Cash Luna, los Guille Maldonado, los Ana Maldonado, de las Yesenia, los de Joel Austin y un largo etcétera. Si vamos a citarlo, pero por lo menos, ¿cómo se dice? Una muestra, un botón para una muestra, ¿verdad? Para una muestra, un botón. Si este evangelio te da un disfrute temporal, ese tema, el tema del evangelio, de la prosperidad, te da un disfrute temporal, apunta mucho a tu bienestar, pero te priva del disfrute eterno, porque te desvía de lo que va a venir en el futuro. Ellos se enfocan acá en la tierra, se enfocan en lo terrenal, se enfocan en lo ahora, aquí y ahora. Los cristianos genuinos, los verdaderos, saben que no hay forma de evitar ese camino de la cruz. No hay forma de evitar. No hay un atajo. No hay otro camino. Cristo llegó a la gloria pasando por la cruz, y para sus seguidores no será diferente. Esa es una noticia a la vez buena y a la vez mala. Porque sabemos que nos espera el mismo camino,
No podemos ser diferentes a nuestro Señor. El siervo no puede ser mayor a su Señor. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Ya vimos quién es Jesús, qué vino a hacer Jesús, y por último veremos brevemente el precio de seguir a Jesús. El precio de seguir a Jesús. Versículo 34. Y dice: y llamando a la gente y a sus seguidores. Vean estos dos grupos. Llamando a la gente, había mucha gente mirando ahí a la multitud. Llamando a la gente y a sus discípulos. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Wow! No hay nada más chocante para nosotros leer esto. Es un requisito demasiado, aparentemente alto. Es un estándar demasiado alto. Es un precio demasiado alto. ¿Notaron que el llamado fue el mismo para todos? Dice, llamando a la gente y a sus discípulos. La gente de afuera, si quiere venir a Jesús, es el mismo requisito. Lo que estamos adentro, el mismo requisito. Tanto a la gente que estaba de mirón y a sus discípulos fue lo mismo. Y no hay aquí, hermano, un cristianismo para los comprometidos y otro cristianismo para los no comprometidos. No, eso no existe. De hecho, en la Biblia solamente existe el cristianismo que está comprometido con Cristo. No existe eso. Es esa segunda categoría, y si existe es falsa. Y si perteneces a esa segunda categoría, tienes que salir de ahí, porque no es el camino. La autonegación, hermanos, la autonegación, el decir quiero pero no lo voy a hacer, tengo todo el derecho, el poder para hacerlo, pero no lo voy a hacer, eso es autonegación. Es un sello distintivo de aquellos que siguen genuinamente a Cristo Jesús. Es un sello que nosotros podemos ver, podemos observar en la gente. Y otra gente puede observar en nuestra vida. Por eso es que nosotros podemos distinguir entre los suyos y los no suyos. Porque hay diferencia. Hay diferencia. No puede ser que sean iguales. Negarse. Dice, el otro requisito es tomar la cruz, que simboliza muerte y ejecución. Recién estuvimos hablando con Mijael que la cruz no tenía la intención de mejorar al criminal. Le vamos a llevar a la cruz un rato para que mejore. No, la cruz tenía la intención de eliminar al criminal. ¿Sabes lo que nos está diciendo Jesús? Lleven su cruz. Mueran a sus intenciones. Dice que en la antigua Roma, cuando un familiar quería ver por última vez al sentenciado a la cruz, ellos sabían que cuando se condenaban a la cruz, eso era 100% muerte. No había 1% de posibilidad de que salga en vida de ahí. Dice que se ponían al lado del camino y les miraba a su familiar por última vez, porque el que se iba a la cruz no volvía de ahí, sino a la tumba. Negarse y tomar la cruz es romper toda asociación con el mundo. Por ahí alguien se pregunta, ¿y qué significa eso de negarse a sí mismo, tomar la cruz? Negarse y tomar la cruz es romper toda asociación con el mundo. Yo no tengo sociedad con el mundo, con el sistema. Yo rompí esa relación que yo tenía. Eso es negarse. Dejar a un lado tus tesoros de juguete. Puse esto porque todos los que a nosotros
es de valor para Dios, es de juguete. Somos como esos niños que, teniendo la posibilidad de tener el mejor juguete, nos estamos entreteniendo con el cochecito de plástico. Y amamos nuestro cochecito de plástico y cuidamos. Dejar a un lado tus tesoros de juguete, tus intereses terrenales. Jamás esto significa que no podemos luchar legítimamente por nuestro progreso. No. Pero cuando se trata de lo eterno, cuando se trata del reino de Dios, todo tiene que perder valor en frente a lo eterno. De hecho, eso es lo que significa arrepentirse y creer. Cuando la Biblia te dice arrepiéntete y cree, te está diciendo deja todo lo que en esta vida te es de valor. Y yo te muestro lo que verdaderamente vale la pena. Si quieres seguir viviendo tu propia vida, es porque no te has arrepentido. Y ese es un mensaje que es necesario hoy predicar en las iglesias. Porque estamos llenos en las iglesias, no estoy hablando solo de esta. Las iglesias están llenas de gente que no son cristianas, que necesitan arrepentirse, que necesitan dejar de aparentar. Si sigues confiando en ti mismo, el que no está siguiendo a Jesús bajo esos términos, sino que sigue dominado por el pecado, no es cristiano y va camino al infierno. Y no es mi mensaje, es el mensaje bíblico. Es Jesús, es la Biblia el que nos dicta los términos bajo los cuales nosotros debemos caminar. ¿Qué hace la gente hoy? Hace sus propios términos. Voy a seguir a Jesús a mi manera. Y son aquellos que Jesús les va a decir, no les conozco el día del juicio. Ustedes hicieron sus propios términos, ustedes hicieron su propia imagen de mí, que no era lo bíblico. No hay forma de rebajar estos requisitos. No. No hay forma de rebajar estos requisitos sin torcer el texto. Lo podemos rebajar, pero vamos a violentar el texto. Y eso está prohibido. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos recordar el día que nos convertimos? Yo tengo un recuerdo muy vívido en el día. Fue un domingo, noviembre 99, a la tarde. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un antes y un después en nuestra vida? ¿Hay una diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? ¿O no puedes ver ninguna diferencia? ¿Todo sigue igual? ¿O hay una diferencia? ¿Puedes decir que hay un antes y un después? ¿Eres cristiano porque un día levantaste la mano en una campaña evangelística? ¿O hiciste la oración del pecador y nada más? Puedes pensar que el llamado es difícil. Y por ahí estamos diciendo, qué difícil es ser cristiano. Puedes pensar que es difícil y desagradable, pero en realidad es un llamado lleno de gracia. Y lo tenemos que ver así. Es un llamado lleno de gracia. No es que Jesús quiere aguarnos nuestra vida. Nos quiere salvar. Es un llamado a la libertad y la esclavitud del yo que trae condenación. Porque nosotros sin Jesús estamos esclavizados a nuestro deseo, a nuestro pecado, a nuestro yo. Escuchen los siguientes versos 35-38. ¿Por qué debemos negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz? Respuesta: porque el que quiera salvar su vida la perderá.
Es una paradoja. Mas el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Escuchen. También les pediría que subrayen esa palabra mí y Evangelio. De mí y del Evangelio la salvará. He aquí la primera razón. Si atesoras tu vida por encima más que a Cristo, la vas a perder aquí y ahora, y cuando mueras lo perderás eternamente. Pero si pierdes tu vida aquí y ahora por causa de Cristo y del Evangelio, salvarás tu vida, o salvarás tu alma, sería la traducción también. Esa es la primera razón. La segunda razón, verso 36. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Respuesta, de nada. De nada. Así que, si esto pudiera suceder, si pudiera suceder que uno de los que estamos acá podemos ganar el mundo, todo el mundo es nuestro. Y dice Jesús, si eso pudiera ser posible, ¿de qué le sirve si al final pierde su alma? De nada. Habrá sido el negocio más absurdo y estúpido que hayas hecho en la vida. Perder tu alma a cambio de disfrutar el mundo. Un mundo que está destinado a la destrucción encima. El mundo y sus deseos pasarán, dice el apóstol Juan. Solo permanecerá el que hace la voluntad de Dios, dice en su carta. Tercera razón, verso 37. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Respuesta, nuevamente, nada. Nada. Finalmente, el verso 38. Cualquiera que se avergonzare de mí. Siempre me dio temor este versículo. Cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta perversa generación adúltera y pecadora, también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre. ¿Por qué avergonzarnos de Cristo? Si llega a pasar esto, es porque no le conocemos. Él es digno de toda adoración, de toda honra por lo que hizo por nosotros. Esta generación adúltera y pecadora, no podemos avergonzarnos ante este mundo horrible, de pecados horribles. No podemos avergonzarnos de alguien tan santo, tan perfecto, tan amoroso, tan misericordioso como Jesús. Como conclusión, hermanos, no tengas vergüenza de decir que tú no tienes sexo antes del matrimonio porque tú eres cristiano. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza de decir que no robas porque eres cristiano. No tengas vergüenza de decir que no mientes porque eres cristiano. Que honras a tus padres porque eres cristiano. Sí, seguramente se burlarán de ti. Y el mundo se reirá de ti. No tengas vergüenza de decir que tienes una sola mujer, una sola esposa, hasta que la muerte te separe porque eres cristiano. Tengas vergüenza de este mundo hostil. Pero cuando Jesús venga, Él te dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es lo que queremos escuchar al final. Y los otros van a escuchar la contraparte: apártense de mí. Al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Ya
después de escuchar este mensaje, también preparar nuestro corazón para la Santa Cena. Dios Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana. Ora, hermano, en tu lugar. Ora, habla con el Señor. Señor, hemos escuchado tu palabra en esta mañana. Palabras que traspasan nuestro corazón, que atenta contra nuestra voluntad egoísta. Pero a la vez creemos, Señor, que es lo que necesitamos. Creemos que lo que tú dictas en tu palabra para nosotros es lo que necesitamos, es lo mejor para nosotros. Y también creemos, Señor, que a pesar de que nos da un poco de temor de preguntarnos cómo podemos hacer esto, es tan difícil, sabemos que tú caminas con nosotros, que tú nos das la capacidad de vivir la vida cristiana, porque es literalmente imposible que un ser humano apartado de ti pueda alcanzar estos estándares. Dios, te damos gracias en esta mañana. También queremos agradecerte por la oportunidad de poder compartir en este hermoso domingo esta ordenanza de la Santa Cena, que nos recuerda justamente, Señor, lo que tú hiciste por nosotros y lo cuán agradecido que debemos estar por esto todos los días de nuestra vida. Enséñanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz así como tú nos dices. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.